Se paralizan fabricantes de pintura en los Estados Unidos. Y es que México, el gobierno actual, tiene una lucha frontal, sobre todo contra uno de los enemigos más grandes que tuvo el país en los últimos 6, 7 años. Antes de la administración del presidente e incluso durante los primeros años de su administración. Este es el robo de combustibles. El famoso huachicol que le ha cobrado pues facturas importantes al gobierno y sobre todo a los mexicanos, pues se ha dado cuenta el presidente que para ser útil este huachicol se requieren también de distintas sustancias, porque recordemos, muchas veces la gasolina que se robaba era lo que le dicen gasolina cruda, la cual todavía requería, digamos que un último proceso o un último acabado, digamos, para que pueda usarse en los vehículos. Bueno, para este proceso final se requieren algunos químicos. Estos químicos ya fueron prohibidos por el gobierno federal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fabricantes de pinturas aseguran que estos químicos son vitales para poder crear su producto, por lo cual le ruegan a la 4T y al presidente López Obrador una tregua de 45 días para buscar pues qué otros químicos podrían fungir como reemplazo a los ya vetados por el gobierno mexicano. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Pues sí, nos sumergimos en una cuestión importante que ha captado la atención reciente en el ámbito industrial y económico de este país. Se refiere obviamente a estas restricciones impuestas por el gobierno mexicano y la importación de combustibles y petroquímicos y su impacto en empresas como la ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. Y bueno, es que las recientes restricciones impuestas por el gobierno mexicano en la importación de combustibles y petroquímicos han generado preocupación en el sector industrial y comercial del país. Estas medidas implementadas con el objetivo de combatir el contrabando de combustibles, también conocido como huachicoleo, han tenido un impacto significativo en la cadena de suministro y las operaciones de empresas involucradas en la importación y distribución de estos productos. El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha restringido temporalmente la importación de una variedad de productos, incluyendo hidrocarburos, minerales, aceites y otros elementos más que podrían facilitar el mercado ilícito de combustibles. Esta lista abarca una amplia gama de materiales esenciales para la fabricación de productos químicos, pinturas y tintes, repito, entre muchas otras cosas más. La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City ha experimentado directamente las repercusiones de estas restricciones con la interrupción de los envíos de combustible y petroquímicos desde Texas hacia México. La decisión de detener temporalmente los vagones con estos productos en las líneas ferroviarias de CPKC es una medida preventiva adoptada en conformidad con las nuevas regulaciones gubernamentales. Las restricciones repentinas y la interrupción de los envíos de combustible y petroquímicos han generado preocupaciones entre los fabricantes de pinturas, tintes y otros productos químicos en México. Muchos de estos fabricantes dependen en gran medida pues, de la importación de materias primas para así mantener sus operaciones y enfrentan el riesgo de escasez si no se implementan medidas de transición efectivas y oportunas. Los fabricantes y las empresas afectadas han expresado la necesidad de un plazo de transición adecuado para adaptarse a las nuevas regulaciones y obtener los permisos de importación necesarios. Un periodo de transición de al menos 45 días se ha sugerido como una medida necesaria para evitar interrupciones en la cadena de suministro y garantizar el suministro continuo de productos químicos esenciales en el mercado nacional. Bueno, antes de continuar igual, vamos a leer lo que tenemos aquí en pantalla. Dice así: Ferroviaria CPKC frena envíos de combustible desde Texas por restricciones de México. Vamos a acercarnos un poquito más, lo más que se pueda. Pues sí dice así:
La compañía ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, que es CPKC, frena los vagones con combustible y petroquímicos de Texas a México después de que México impusiera restricciones a la importación de petróleo, informó a la agencia Reuters este viernes, citando una nota de la empresa enviada a clientes. Estas restricciones de México son en busca de combatir el contrabando, también conocido como huachicol, huachicoleo. Hasta se puede conjugar de diferentes maneras. O sea, el 23 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para restringir temporalmente la importación de mercancías que puedan incentivar el mercado ilícito de combustibles. Entre los productos se encuentran hidrocarburos, minerales, aceites, entre otros. Los vagones con cargamentos de productos listados en el nuevo decreto han sido retirados de las líneas ferroviarias de CPKC como medida preventiva, según la nota rescatada por Reuters. Se señala que es una retención temporal que durará hasta que las empresas tengan los permisos de importación necesarios. Pues sí, al menos para este tipo de empresas, al menos para CPKC, sí termina siendo todo un lío, pero bueno, volvemos a lo mismo. López Obrador por algo hizo estos movimientos, no es por nada. El huachicoleo es algo lógicamente ilícito y a fin de cuentas son medidas totalmente justificables para meter este tipo de restricciones y bueno, las empresas se pueden llegar a quejar, podrían tener miedo en algún sentido, ¿no? Pero a fin de cuentas, todo en pro del país lo hace el presidente López Obrador. Ahora vamos a volver por acá. Pues sí, el gobierno mexicano, de que estaba hablando de eso, el gobierno mexicano ha destacado que estas restricciones son parte de la estrategia integral para combatir el contrabando de combustibles y promover prácticas comerciales legales y transparentes en el país, ¿no? Ya quedó clarísimo, ¿no? Se espera que las autoridades gubernamentales trabajen ahora sí que en estrecha colaboración con las empresas afectadas para facilitar un proceso de transición suave y eficiente, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Bueno, también es crucial reconocer el impacto potencial de estas restricciones en el mercado y la economía en general. Es decir, la interrupción en la cadena de suministro de productos químicos y la posible escasez podrían tener repercusiones negativas en la producción y la competitividad de las empresas nacionales. Es esencial que se tomen medidas proactivas para garantizar que las operaciones comerciales continúen sin obstáculos y se mantenga un suministro estable de productos esenciales para la industria y los consumidores. Lo que, bueno, ya nos lleva a la conclusión final, ¿no? Ya después de haber absorbido toda la información, la conclusión aquí es que pues las recientes restricciones en la importación de combustibles y petroquímicos en México han generado desafíos significativos para las empresas y la economía en general. O sea, aquí es fundamental que todas las partes interesadas, los que de verdad estén interesados en este asunto, colaboren pues de manera constructiva para encontrar soluciones viables que promuevan un entorno comercial sólido y sostenible. Se necesita una acción coordinada y estratégica para garantizar pues el cumplimiento de las regulaciones sin comprometer la estabilidad y el crecimiento económico del país. Básicamente eso. Muchas gracias. Nos estamos viendo.